Hoy vamos a ver qué es un número primo y qué es un número compuesto. Un número primo se le llama a aquel que solo tiene dos divisores, sí mismo y el 1. Por ejemplo, el número 2 es un número que puede ser dividido tanto por 1 como por 2. Pero nadie más lo puede dividir al 2 más que esos dos números. Otro ejemplo es el 13. El 13 puede ser dividido por 1 y puede ser dividido por 13, pero por nadie más. Esto es porque el 13 no está en ninguna tabla de cualquier otro número, salvo la del 13 y la del 1. El número 29 tampoco puede ser dividido por otro número que no sea sí mismo y el 1. El 47 es un número primo, no está en la tabla de ningún otro número. El 53 tampoco está en la tabla de nadie más que la del 53. El 71 también es un número primo. Hay muchos números primos. Estos son algunos ejemplos. Vamos a probar cómo sale esta actividad en la cual ustedes tienen que buscar cuáles son los números primos. Es una tabla que tiene los números del 0 al 99. Y vamos a empezar, yo les voy a ayudar solamente con el primer renglón de números. Arrancamos con el 0 y el 1, y acá lo que tenemos que aclarar es que el 0 y el 1 no se considera ni número primo ni número compuesto. Por lo tanto, esos dos números no los vamos a marcar. Vamos a empezar por el 2, que como ya vimos antes, es un número primo. El 3 es un número que puede ser dividido por 3 y por 1 seguro. ¿Pero alguien más? No, el 3 no está en la tabla de nadie más que la del 3. El 4, ¿qué pasará con el 4? El 4 puede ser dividido por 1, puede ser dividido por 4, pero ¿por alguien más? Sí, por el 2. El 4 está en la tabla del 2, así que ese no lo vamos a marcar. El número 5 es un número que puede ser dividido por 1, por 5 y por nadie más. Es un número primo. El 6 está en la tabla del 1, del 6 y también del 2 y el 3. Así que no es un número primo. El 7 es un número primo, solamente es dividido por 1 y por 7. El 8 no es un número primo. El 8 puede ser dividido por 1, por 8, pero además por el 2 y por el 4. Lo mismo que el 9. El 9 puede ser dividido también por el 3. Estos del 0 al 9, tenemos solamente 4 números primos. Ustedes lo que van a seguir haciendo es analizando cada uno de los siguientes números y ver cuál es un número primo y cuál no. Ya vimos que es un número primo, así que ahora lo que vamos a ver es que es un número compuesto. Los números compuestos son aquellos que tienen más de dos divisores, justamente lo contrario de los primos. Vamos a buscar algunos ejemplos de los números compuestos. Para saber cuáles son compuestos y cuáles no, podemos tener en cuenta algunas reglas. Para arrancar podemos saber que un número es compuesto cuando es un número par. ¿Por qué? Porque todos los números pares pueden ser divididos por 2. Están en la tabla del 2, entonces sabemos que son compuestos. A excepción del 2, porque como vimos anteriormente, el 2 es un número primo. Pero el 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y hacia el infinito, todos esos números son pares y por lo tanto pueden ser divididos por 2 también. Por lo tanto, ya sabemos que son compuestos. También los números que terminan en 0 son compuestos porque se pueden dividir por 10 y por 5 también. El 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 1 millón, todos los números que terminen en 0 son posibles de dividir por 10 y por 5. Por lo tanto, son compuestos. Y también los números que terminan en 5, porque todos los números que terminan en 5 se pueden dividir por 5. 15, 25, 35, 45, 55, 65, etcétera, etcétera, etcétera.
siempre a excepción del 5. Vamos a ver algunos ejemplos. Para saber si un número es compuesto, debemos pensar si es posible dividirlo por otro número que no sea el mismo o el 1. Por ejemplo, sabemos que el número 9 es un número que es posible dividirlo por 1 y por 9, pero además también es posible dividirlo por 3. Por lo tanto, este número es compuesto. El 21 es un número que es posible dividirlo por 1 y por 21, pero además por el 3 y por el 7. El 39 es un número que puede dividirse por 1, por 39, y además está en la tabla del 3. Por lo tanto, también es posible dividirlo por 3 y por 13. Lo mismo sucede con el 45, que como termina en 5, también está en la tabla del 5. Segurísimo. Otro ejemplo puede ser el 63, el 77, el 81, el 99. Estos números, como podemos ver, tienen más divisores que sí mismo y 1. Pueden tener mínimo 3, pueden tener muchos más. Lo que tenemos que tener en cuenta es que, ya como dijimos anteriormente, los números pares son todos compuestos, con seguridad, pero eso no significa que los números impares sean todos primos. Como podemos ver acá, hay muchos números que son impares, pero que son posibles dividirlos por otro. Así que, para poder saber si es primo o es compuesto, siempre tenemos que intentar dividirlo por el 2, el 3, el 4, el 5, y así continuar hasta estar seguros que no está en la tabla de nadie. Ahora vamos a ver qué es descomponer en factores primos. Tenemos que tener en cuenta que descomponer en factores significa que escribimos cualquier número compuesto, lo escribimos como producto de dos o más factores. Y por si no se acuerdan a qué le llamamos factores, tienen un recordatorio. Los factores son los números que se multiplican entre sí y producto es el resultado de esa multiplicación. Entonces, un número como es por ejemplo 40, lo podemos escribir a través de multiplicaciones. Podemos escribirlo como 40 por 1, como 4 por 10, como 2 por 20, como 8 por 5, todas multiplicaciones que nos dan 40. Pero también podemos utilizar más factores y hacer como 2 por 4 por 5 y esa multiplicación también nos da 40. Podemos multiplicar 2 por 10 por 2 y también nos va a dar 40. Es decir, que el 40 se puede escribir como una expresión de factores, de dos factores o más. No necesariamente tienen que ser dos nada más. Ahora, cuando hablamos de descomponer en factores primos, lo que estamos diciendo es que no es suficiente encontrar una multiplicación que me dé el mismo resultado y lo dejamos, sino que tenemos que buscar factores hasta que no podamos encontrar más chicos. Es mucho más fácil de entenderlo a través de este ejemplo. Por ejemplo, el 60 lo puedo escribir como 6 por 10. Una multiplicación que podría haber sido también 2 por 30, 4 por 15. Hay otras opciones. Yo elegí 6 por 10. Pero nosotros queremos descomponer en factores primos, lo que significa que yo tengo que encontrar números primos que se multipliquen entre sí para que me dé 60. El 6 no es primo y el 10 menos. Entonces, al 6 lo voy a seguir descomponiendo en multiplicaciones para que a ver si encontramos un número primo. Entonces al 6 lo voy a escribir como 2 por 3. 2 por 3 por 10 me queda esta nueva multiplicación. 2 por 3 es 6, 6 por 10, 60. Me sigue dando el mismo resultado. Y ahora, esta nueva forma de escribir el 6 me da a mí dos números primos, el 2 y el 3. El 2 y el 3 son números primos, o sea que yo ya no puedo seguir descomponiendo esos números. Ahora vamos a ver cuál es el problema. El 10
sigue siendo un número compuesto. Hay que seguir descomponiendo. Entonces los voy a escribir como 5 por 2. Entonces en total te queda 2 por 3 por 5 por 2. Si ustedes hacen esa multiplicación, van a ver que obviamente el resultado les va a dar 60. Entonces si yo descompongo en factores primos, ese sería mi resultado. 60 es igual a 2 por 3 por 5 por 2. No importa la multiplicación que ustedes elijan para descomponer en primer lugar. Yo elegí 6 por 10 y ustedes pueden haber elegido otra. Lo importante es que siempre vamos a llegar al mismo lugar. No importa cómo lleguemos, van a ver que sí. Vamos a ver otros ejemplos. Vamos a ver el número 28. Este número se puede escribir como 7 por 4. Como 4 es primo, entonces lo escribo como 7 por 2 por 2. El 75 lo escribo como 5 por 15 y como 15 es un número compuesto, también lo descompongo de nuevo. El 90 lo escribo como 9 por 10, me encuentro que el 9 es compuesto, por lo tanto lo escribo como 3 por 3, y el 10 también es compuesto, entonces lo escribo como 2 por 5. Y así llegamos a descomponer en factores primos. Ahora que tienen todo lo que necesitan saber, no hay nada mejor que un poco de práctica.